Vámonos al capítulo 3, amados hermanos. Estamos en el capítulo 3. Efesios, pues básicamente tiene hasta el capítulo 6. Ahorita estamos básicamente en la parte doctrinal. Ya pronto vamos a entrar lo que se requiere en la nueva vida en Cristo. Pero hoy seguiremos en el capítulo 3, siempre hablando del ministerio que Pablo recibió de parte de Dios para predicación a los gentiles. Ahí en el capítulo 3, versículos, vamos a leer del 6 al 13. Cuando usted lo encuentre, me regala un fuerte amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, pido al Espíritu Santo que ponga las palabras adecuadas en mi boca. Señor, te pido que lo que diga, que lo que haga, glorifique tu nombre. Te pido, Señor, que las familias aquí representadas y aquellas que están conectadas a través del internet puedan, Señor, abrir su corazón y su mente para poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiera dar y nos quiera revelar en esta noche. Pido por tanto la guía completa del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, vamos avanzando en esta epístola de Efesios, que ha sido una epístola de mucha bendición, porque nos empieza hablando de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y usted se va avanzando y vamos a ver que allá en el capítulo 2 nos habla de gracias por salvo, ¿verdad? Donde se demuestra, Pablo lo dice, no es lo que usted haga, no es lo que yo haga, es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y es lo que Pablo viene hablando a todos los que están en Éfeso, porque si usted se recuerda la epístola a Gálatas y otra epístola más que hemos visto, siempre el problema era de que era recibir a Cristo, pero tenías que hacer esto más. Si para ser cristiano, para estar seguro de tu salvación, tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, pero te tienes que circuncidar, pero te tienes que cumplir las normas y toda la ley. Entonces todo eso Pablo empieza, y casi que la mayoría de problemas en la mayoría de iglesias se daba por eso, porque siempre había un legalismo. Claro, los que no eran judíos entraban, no conocían las leyes, los mandamientos, y los judíos sentían como que sí, ¿verdad? Te aceptamos, eres parte de la iglesia, pero tienes que hacer esto para la salvación. Entonces, en Efesios, ahí en el capítulo 2, Pablo les da una explicación clara de la salvación por gracia, que lo estuvimos viendo. Luego también en ese capítulo les habla de la reconciliación por medio de la cruz. Allá en el Evangelio de Gálatas también me recuerdo yo que Pablo dice, para algunos la cruz es locura, para otros es algo que no puede darse. ¿Por qué? Porque para los griegos, ellos no entendían cómo un Dios tenía que bajar a la tierra. Decían, no, esto no puede ser, porque acuérdense que los griegos, para ellos estaba el Olimpo. ¿Sí se recuerda? ¿Quiénes vivían en el Olimpo? Sus dioses, ¿verdad? Entonces no les daba el ayote, pues tal vez me entiende ahí, el cerebro, no les daba, ¿verdad? Y para los judíos era como algo impuro que un Dios viniese a morir en la cruz. ¿Cómo es eso? Entonces era una locura, no entendían. Y Pablo trata con todo eso, y en el capítulo 2, en sus versículos que tenemos ahí del 11 en adelante, habla de esa reconciliación por medio de la cruz. Recuerde que el ser humano como tal cayó del estado de gracia o el estado
de inocencia al desobedecer lo que Dios dijo en el Edén. Entonces tenía que haber un medio para poder acceder al cielo, para poder llegar al Padre. Y yo lo expliqué un día de estos: cada vez que usted y yo oremos, siempre digamos: en el nombre poderoso de Jesús pedimos al Padre, porque es por medio de Jesús, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces Pablo desarrolla ese tema en el capítulo 2, lo vimos. También habla de cómo esa redención en la cruz rompe el muro que había de división entre griegos, entre judíos, y dice: ahora todos son uno solo. En la iglesia todos son uno solo. No es porque tú eres judío, no es porque tú eres de algún otro país. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, pues, es parte de la familia. En el capítulo 3, la semana anterior, hablamos un poquito. Primero Pablo afirma su llamado. Ahí en el 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo está afirmando en este capítulo que él ha sido tomado por Dios para que él sea el que lleve el evangelio a los gentiles, no tanto a su pueblo. Porque incluso Pedro, si usted se recuerda, en el libro de los Hechos, Pedro tenía hasta un poquito de miedo a hablarles a los que no eran judíos. Era como que usted es creyente, y de repente usted va al donde unos amigos que no son creyentes, y cuando ve a alguien que es cristiano y usted se hace loco, ¿verdad? Para que no le van a decir: Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad? Entonces algo así le pasaba a Pedro. Entonces Dios sabe los tiempos, Dios sabe a quién elige y a quién pone. Y en este caso Pablo dice: yo soy llamado y soy preso por ustedes los gentiles. Es decir, a mí Dios me tomó para que yo fuese a llevarles el evangelio de buenas nuevas, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Ahora, eso lo vimos la semana anterior. Vimos también, y en el versículo 6, si usted lo lee conmigo, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué más, hermano? Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Dice Pablo: señores, Dios me mandó a mí para que yo les mostrase ese misterio, eso que estaba escondido. Dice que somos coherederos, dice el versículo 6. ¿Qué nos está revelando? Pablo dice: a mí se me abrió para que yo les revele esas promesas en Cristo, para que yo sea ese ministro llamado para hablar de la gracia de Dios que ha sido dado. Y hablamos de esos misterios que Dios reveló, que no estaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos estaban esperando la venida de Cristo, su Mesías. Pero ahora que Cristo vino, Él revela, porque los judíos querían para sí su Mesías. Era un ofrecimiento para ellos, y no involucraban otros pueblos. Pero ahora a Cristo venir a hacerse carne, ¿verdad? Venir a esta tierra, ahora se develan esos misterios. Ese misterio, perdón. Y ese misterio primero dice aquí que es el que los gentiles son coherederos. Es decir, vamos a formar parte de la iglesia de Cristo, ya no solo los judíos como tal. Entonces esto no estaba revelado en el antiguo. Sí habían, a Abraham se le ofreció, pero el pueblo judío, ellos eran los que tenían la potestad de llamarse pueblo de Dios. Ahora usted y yo nos podemos llamar pueblo de Dios sin ser israelitas, sin ser judíos. Amén, hermanos. Ahora, hablamos también de otros misterios que se dejaron ver. El misterio de la resurrección, de cómo iba a ser la resurrección. Y hablamos ahí en Corintios, en el capítulo 15, acerca que esa resurrección va a ser con cuerpos incorruptibles, ¿sí? Nada de lo que tengamos aquí nos llevamos, es incorruptible, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este cuerpo es un cuerpo pecaminoso que día a día está ¿qué? Ay Dios, hermano, cómanse el dulce para que despierten, muriendo, ¿verdad? Es un cuerpo decadente, decía por ahí un monstruo que salía antes, ¿verdad? Entonces Pablo habla de la piedad también, esa piedad que se manifiesta en carne, que se predica a los gentiles, porque es un misterio para los judíos. ¿Cómo es que ahora viene Pablo y se va a hablar a los gentiles de que pueden ser salvos y solo nosotros los judíos? Entonces es un misterio que ahora se revela, que también el evangelio de Dios es para todos. El evangelio de Dios no es exclusividad de nadie.
No es de una iglesia, no es de una religión. A mí, créanme que yo no pierdo el tiempo viendo a veces tanta gente en las redes sociales poniendo: nosotros somos la iglesia tradicional, los evangélicos aparecieron allá por los 500, hace 500 años con Martín Lutero. No se engañen, porque la gente está pidiendo iglesias, está peleando que nosotros somos de la iglesia verdadera. Usted de Cristo, hermano. Ninguna iglesia ha pagado por usted. Nosotros formamos la iglesia, pero no como una iglesia denominacional. Yo no le puedo decir: hermano, solo los del Taber no vamos a ir al cielo. A ver cuántos se van a quedar del Taber. Y no es porque yo quiera que se queden o porque yo quiero que se vayan. Yo quiero que todos realmente estemos seguros que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, el misterio que reveló acerca de la piedad, de cómo Dios en su inmenso amor vino a morir por todo aquel, dice la Biblia, que en él cree. No dice por los judíos, porque ahí sí estaríamos nosotros, de nada servía tener iglesia. Pero ahí dice por todo aquel, no dice por todo judío que cree en Jesús. No, por todo aquel. Ahora, nos habló un poco la semana anterior, vimos el misterio del reino, donde se abre el reino, se revela el reino, ¿verdad? Y a Dios expone de una mejor manera en el evangelio. Usted lo puede ver en los capítulos escatológicos, cómo será el porvenir, cosas que no estaban muy reveladas en el antiguo, que se dejan ver más en el nuevo. Y luego nos habla acerca también ese ministerio acerca de Israel. Israel, dice la Biblia, es la niña de los ojos de Dios. Amén. Es un pueblo escogido, y eso nadie se lo quita. Pero ¿qué sucede? Israel se endureció, y por eso nosotros tuvimos oportunidad también de ser coherederos. O sea, Dios ya en su inmenso plan, Él ya tenía preparado todo. Ahora, también me dice acerca de Israel que llegará el momento que todos los israelitas serán salvos, los que se aboquen a Él. Amén. Esa es la condición. Ahora, vamos al versículo que nos atañe esta tarde. Veamos el versículo 6, ya se lo expliqué, que los gentiles son coherederos, es decir, por medio del cuerpo de Cristo, ahora nosotros formamos parte de la iglesia. Aquí Pablo nos confirma la inclusión de los gentiles a la iglesia y su llamado al ministerio que le hacen a Pablo para que vaya a los gentiles por misericordia de Dios. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, de lo cual dice, ¿cómo dice? Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según ¿qué? Ojo, dice Pablo, del cual yo fui hecho, no dice yo me hice. Y esto nos debe de hacer y entender que Dios no llama a todos. ¿Por qué no llamó a Pedro? ¿Por qué no llamó a Santiago? Llamó a Pablo. Y uno debe estar seguro, hermano, a qué ha sido llamado. Si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, a lo mejor Dios lo está llamando para ser pastor, Dios lo ha llamado para ser evangelista, a lo mejor Dios lo ha llamado para ser maestro de escuela bíblica, Dios lo ha llamado para servir en algún otro ministerio. Pero debemos de entender que uno debe de saber si somos o no somos llamados, porque no se trata de decir yo soy o yo voy a ser. Se trata de ver que si la misericordia de Dios está con nosotros para poder, y Pablo lo dice, léalo bien, dice, del cual yo fui hecho. ¿De qué fue hecho? Ministro, ¿pero de qué? De Dios para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Dice, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, es decir, según como Dios se le antoja, porque el poder lo tiene Dios. No pierda la cita y váyase conmigo a Romanos, un poquito atrás de donde estamos. Romanos 9:15, vamos a leerlo. Romanos 9:15. Pablo está diciendo, señores de Éfeso, a mí me hicieron ministro. Yo no digo ser ministro. A mí me hicieron, a mí Dios me llamó, y eso es importante en cada una de sus cosas. Tal vez no lo pongamos solamente en cuestiones espirituales. Vea si Dios lo ha llamado a usted a casarse, a no casarse, a divorciar. Vea a qué le ha llamado Dios, a ese trabajo en que está. Vea que lo ha llamado Dios. Si estamos claros en nuestro llamamiento en cualquier situación de nuestra vida. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia, dice, del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, hermano, ni del que corre, sino de Dios que tiene. Y eso es importante entenderlo. Pablo lo había entendido y lo vamos a explicar un poquito más adelante en el siguiente versículo. Pablo entendió que él fue puesto por Dios. Aquí no se trata, hermano, veamos en ambas vías. Si Dios me pone y yo soy un hijo de Dios, tengo que obedecer, ¿sí o no? Pero si Dios no me pone, también tengo que obedecer. Pablo dice, a mí me mandó el Señor, yo obedezco. Si no lo manda el Señor a ser ministro del Evangelio, no hubiera sido ministro del Evangelio. Entonces tenemos que entender que cuando una obra se levanta y de repente esa obra no crece o desaparece, es que esa persona no había sido llamado a Dios, de parte de Dios. Y eso hay que tenerlo muy claro, hermano. Porque hay gente que dice, mira, ahí había una iglesia y fracasó. No, Dios no fracasa. Y entendámoslo y pongámoslo quizás en nuestro plano personal. Quizás algo a usted no le fue bien en un negocio y usted dice, fracasé. Quizás no es que fracasó, sino que simple y sencillamente Dios no lo llamó a ese negocio. Dios no lo llamó para hacer eso. Quizás usted dijo, yo voy a estudiar esta carrera por conveniencia, porque mis papás les gusta o quieren un título pegado en la pared, pero al final usted se da cuenta que ni de eso vive, ni de eso le regresa. A lo mejor quizás no era la voluntad de Dios que hiciéramos eso. Entonces Pablo dice, aquí mismo en Romanos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces Pablo allá en Éfeso reconoce que él fue puesto por misericordia de Dios, no por lo que Pablo era, no por el conocimiento, que era un hombre preparado. Sin embargo, Pablo reconoce que él está ahí por misericordia, y este punto nos debería ayudar a todos y nos debería mantener los pies sobre la tierra. Si tiene un buen trabajo, si tiene un buen negocio, si le está yendo bien, seamos agradecidos y digamos, lo tengo por misericordia de Dios. Porque el día que creamos que es por lo que nosotros, nuestra calidad, por nuestra capacidad, entonces estamos sacando a Dios del trono y nos estamos entronizando nosotros, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque Dios no comparte con nadie su gloria. Ahora, ¿qué dice más? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué me dice esto de Dios? Que Dios tiene la última palabra. La decisión la tiene Dios. Amén. Y luego dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene. Y veamos otro punto más. ¿Merecía ser Pablo predicador del Evangelio? ¿Quién era Pablo? Fue tremendo, arrastraba a los creyentes. A los del camino se le llamaba. ¿Se recuerda que les he explicado aparte? Todavía no se les llamaba cristianos. Eso fue hasta allá en ¿cómo se llama? Me ha escapado la ciudad. En Antioquía, gracias, en Antioquía. En la ciudad de Antioquía se le llamó cristianos por primera vez. Y entonces Pablo realmente no lo merecía ser un predicador, porque él tenía un pasado negro, un pasado violento, y él iba y atacaba. Y si usted se recuerda, el libro de los Hechos nos relata allá que cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba él, era un joven, y él consintió y él se llenó de rencor, pidió carta para ir a Damasco, para ir a sacar del pelo a todos los que daban ya. Pero Dios tuvo misericordia de él. De hecho, cuando Pablo se convirtió, pasó un tiempo aparte, cerca de 3 años en el desierto. Pablo al principio tenían miedo, decían, no hombre, este Pablo a sacar información viene, este es oreja. ¿Se acuerda que así decían? Este es oreja, decía, ¿verdad? A oír que hablaba. ¿Por qué? Entonces usted puede ver cómo Pablo dice, no es del que quiere, hermano. Entonces mi llamado esta noche es que evaluemos, lo que yo estoy haciendo es porque Dios me ha permitido o es porque yo lo quiero hacer. Porque si es bajo la voluntad de Dios, déjeme decirle que le va a ir bien. Si no ve a Pablo, ¿cuántas epístolas tiene? ¿Cómo lo utilizó el Señor? Porque era de parte de Dios. Ahora que nos quede de lección, cuando choquemos en alguna decisión y nos esté yendo tan mal,
reflexionemos un poco y ¿será que no estoy estoy yo corriendo, pero Dios no me está respaldando? Y tal vez eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, eso nos va a ayudar a no caer en fracasos. Regresémonos a Efesios, en el 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, a Dios se le antojó. Por eso es que usted y yo debemos de ver, y algo que dijo bastante bonito este joven Carlos, el de Lion, dijo: la mejor arma que se tiene para poder evangelizar es nuestra vida. Así dijo, nuestro testimonio. Es cierto. Pablo, ¿quién era Pablo? Él mismo dijo en 2 Corintios que en Cristo somos nuevas criaturas, dijo. O sea, a mí no me juzguen por lo que fue, no me juzguen por lo que hice atrás. Véame cómo desde que entregué mi vida a Cristo, mi vida ha cambiado para bien. ¿Ya? Bueno, sigamos leyendo. Dice en el 3:8: a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ojo, hermano, la palabra santo en la Biblia significa apartado para Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñó que santo era aquel que estaba una pureza, era algo incansable. Es más, a uno le decían: vos te la picas de santo, ¿sí o no? Y realmente ahorita usted y yo estamos apartados para Dios. Esa es parte de la santidad. Y la santidad no solo en la iglesia. Apartarme en mi trabajo de aquellas cosas que están haciendo, que hacen mal, que usted no puede. Dentro del trabajo hay alguien que está haciendo marufiadas, ¿qué sería? Está sacando provecho, está facturando algo y despachando algo más, robando. No deberíamos de participar de eso, no deberíamos de ser parte de eso. No dicen amén, hermano, me asustan. Somos santos, apartados para Dios. Tenemos que ir en contra de lo que va afectando nuestra relación para con Dios. Entonces Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es decir, de todos los hermanos de la iglesia, me fue dado esta gracia. Dice, ¿cuál gracia? El evangelio, de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Dios. Y esto es importante que recalcar. Amados, tenemos que entender que Dios nos llama con un propósito. Siempre que usted vaya a hacer algo, hay un propósito en lo que va a hacer. Fíjate, pastor, que no sé, me han mandado para Guatemala, me han mandado para no sé dónde, voy a visitar a unos familiares en Estados Unidos. De la nada me salió. Algo quiere Dios que vaya a sembrar la semilla. Algo. Es que no es así por así, hermano. Es que por algo Dios lo está llamando. Y Pablo dice: a mí, dice, que soy menos que el más pequeño. Y Pablo no está hablando de una forma sarcástica. O sea, Pablo está diciendo: señores, yo me siento que no soy nada. O sea, yo no me merecía eso. Pablo dice: yo no me merezco este privilegio que Dios me haya elegido a mí. Pero como ya vimos que Dios elige del que Él quiere y no del que corre, ¿ya? Entonces Pablo dice: señores, yo no me merezco esto. Y Dios me dio que yo fuera a hablar de la gracia a los gentiles. Y entonces Pablo muestra una humildad ahí, tal cual deberíamos de tomar conforme usted y yo vamos creciendo, conforme usted y yo nos vamos haciendo, tenemos más oportunidad de hablar de Dios, y la humildad debe proporcionalmente ir creciendo. Entre más oportunidad de usted hablarle a más gente tenga, o un mejor puesto tenga, por ejemplo, usted era un empleado normal, de repente fue escalando, llevó a una subjefatura, llevó a una jefatura. Usted, como creyente, tiene que volverse una persona más humilde, como jefe, hacer lo que tiene que hacer, pero de una forma sin llevarse en cuenta a nadie. O claro, usted como jefe le van a exigir, ¿sí o no? Pero no significa que usted va a perder sus valores con tal de mantener ese puesto. Entonces Pablo está diciendo: señores, yo realmente no entiendo cómo, pero a Dios se le antojó. Entonces Pablo demuestra esa humildad. Y hay una palabra que quiero aprovechar. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de los todos. Me habla de la humildad. Me fue dada esta gracia, o sea, la gracia, el evangelio de salvación por fe, de anunciar entre los gentiles. Pablo estaba claro a quién le iba a ir a predicar, ¿sí o no? Y eso lo tenemos que tener claro, hermano. Cuando uno estudia teología, en mis tiempos que estudié teología, desde el 2002 al 2008, más o menos por el 2001, 2008,
que Dios me permitió terminar estudiar esto. Créame que uno lo van metiendo, que evangelismo, que misionero y un montón de cosas, ¿verdad? De alguna manera le van formando a uno. Hay cosas que más le gustan. Por ejemplo, aquí hay personas. ¿Quién se puede parar en un bus para evangelizar? Levante la mano. Ven. ¿Y los demás? Si antes le hablo a mi vecino de Cristo. Hay que entender algo, hermano. No todos estamos para lo mismo. Ayer hablábamos con una jovencita de la iglesia y mi esposa le pregunta: ¿qué vas a estudiar? Criminología, le dijo. Ah, qué chivo, le dijo. ¿Y por qué? Es que yo no le tengo mucho miedo a la sangre, dijo. Y me parece razonable, pues, porque van a ver cuerpo, porque van a ver sangre, porque... Entonces, dice Pablo, a mí me llamaron para predicar a los gentiles. Entonces, usted tiene que aprender si Dios lo ha llamado y le ha dado ciertas cualidades y tal vez no tiene otras. Porque en el evangelio hay gente que es buena para evangelizar, ¿sí o no? Tengo la hermana Patti, que allá anda evangelizando, de pueblo en pueblo, allá andan. Hay otros que les da miedo. Se pueden todo el plan de la salvación, pero cuando le van a hablar a alguien se le traba la lengua. Es cierto, hermano. Es cierto. Aquí tengo jóvenes que cantan. Bueno, aquí está el hermano Brian, Pastor Palacio. Bueno, Pastor Palacio no de jóvenes, pero sí canta. ¿Y quién más? Bueno, allá tengo también a, ¿cómo se llama? Usted más vos, Omar, hermano Omar. Despertate, hijo. El hermano Omar que canta, ¿verdad? Y ellos desarrollan. Aquí hay personas que quizás tienen la voz para esa, pero no la desarrollan, pero quizás no es su don. Entonces Pablo, ¿a dónde lo quiere ver? Usted debe estar claro que si Dios lo ha llamado para algo, aprovéchelo. Si no lo ha llamado, no se meta. Y no es de todos. Yo por eso le digo, no, yo trato, hermano, vamos a ganar almas. Y aquí hay personas que jamás de los jamases de su vida le van a hablar a otro de Cristo, porque les da pena, porque no saben. Pero hay otros que no. Entonces Pablo estaba claro que lo habían llamado a predicar a ¿quiénes? A los gentiles. Entonces, si usted siente que no, pastor, yo no, para subirme al bus, yo, ay Dios, no, ¿qué digo, pastor? Pero busque algo más, porque algo le habrá dado Dios para que pueda desarrollarlo. Si no es evangelismo, tal vez usted no le sea fácil cuidar niños en cuna, que no es fácil, hermano. Con que antes aguanta lo suyo. Pero hay unos que son, ay, morosos, aguanta. Mire, hace como 6 años creo que pusimos los aires acondicionados. Y yo me recuerdo ahí en las aulas. Y yo me recuerdo que para una vigilia, yo que entro como a las 9 a orar por los niños, y yo entro y sentí un no poder maligno, un olor maligno. Lázaro no era nada. Apestaba, hermano. Y yo voy viendo a las servidoras ahí en cuna y sudadas, las pobrecitas, y luchando con el montón de niños, llorando con el mal olor. Y yo solo llegué: bendice a estos niños, Señor, vámonos. No, hombre, sí que es un don también para esas personas. Y de ahí dije: no, Leo, no es posible, pongamos aire. Y verlo, hoy los niños se calman un poco más, porque con frillito, bájele más, le digo, entonces me molestan menos, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que yo voy es que hay unas personas que traen eso. Hay otros que son muy buenos para dar. Y lo vemos en escuela bíblica. Hay unos que son buenísimos, hermano, para dar clases. Y hay otros que, ay, Dios, mi flor, hermano. Ahí se meten a dar clases o a de escuela bíblica. Ni para llevar a los niños al baño pueden. Habrá que ver para qué son buenos. Lo importante es ser bueno para algo, no bueno para nada, pues. Porque Dios da asignaciones, hermano, ¿o no? Dios da asignaciones, y Pablo estaba claro en su asignación. Entonces, que nos sirva a nosotros ver el ejemplo de Pablo. Dice: a mí me eligieron para ir a predicar a los gentiles. Pablo entendió. Tenemos que entender a qué nos ha llamado Dios. Amén. Tenemos que entender a qué Dios nos ha llamado. Créame que Dios sabe para qué nos llama. Sigamos avanzando. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño en todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué? ¿Inescrutables qué, hermano? Riqueza de Cristo. ¿Qué es la palabra inescrutable? ¿Alguien tiene idea de lo que es la palabra inescrutable? ¿Alguien tiene idea? ¿Va que le hemos oído un montón de veces? Una vez lee las palabras, pasa de noche. ¿Qué es inescrutable? No se preocupe, que yo la fui a buscar también.
es que no se puede comprender. Dice la Biblia, veamos en el contexto completo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Por qué inescrutable riqueza de Cristo? ¿Cómo entiende usted que un matarife, un malacate, un maleante, si viene a los pies de Cristo arrepentidos y hace fruto de arrepentimiento y se convierte y cambia su estilo de vida? Hay gente que no entiende. No, yo, ¿cómo Dios lo va a perdonar? La gente no entiende. ¿Cómo entiende usted que siendo usted y yo pecadores, Dios nos ama? No se entiende. No se entiende. O sea, dice Pablo, a mí me mandaron a predicar el evangelio de las inescrutables, o sea, el evangelio de la gracia. Me mandaron a decir a los gentiles, por medio de la fe en Cristo Jesús, por creer en Él, por entregar tu vida, tú eres salvo, para que conozca de las inescrutables riquezas. O sea, algo que no se comprende. Pregúntenle a un montón de gente. La gente dice, no puede ser. Solo con una oración. No, es que no es la oración. Primero es con convicción que yo la digo. Segundo, entiendo que Jesús es mi redentor, tal cual Pablo lo explica en el capítulo 2, donde nos reúne al Padre por ese sacrificio. O sea, ¿qué necesidad tenía el Padre de enviar al Hijo a morir por nosotros? Pero ese amor no lo entendemos. Es incomprensible. ¿Cómo es que Dios tiene esa bendición para nosotros? La riqueza, dice, de las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, aquello que no se puede comprender. Claro, usted y yo en los pies de Cristo vamos aprendiendo. Y cuando viene un tremendo pecador, ¿qué hace cuando un familiar suyo que es bolo, que es qué? No, como nadie tiene familiares de eso. Bueno, un conocido suyo, ¿verdad? Bolo, chichipate, ¿qué más? Ladrón, adúltero, fornicario. Ustedes como son santos, esas cosas no se les da, ¿verdad? Aragán. No, pero eso que usted sabe que yo le conté a usted que en una clase de homilética pasé a un muchacho pequeñito, y en las prácticas un vozarrón, hermano. Yo no sé que los chiquitos tienen gran voz, usted. Tremendo el tipo, así, míralo. Y Cristo, Pai. A mí me pantalló. Hasta dame el bosquejo, le dije. Ahora voy a predicar yo también. No, si uno aprende, hermano, yo no nací aprendido. Y el tipo predicaba y ahí en el aula, ¿verdad? Porque era una práctica y así, y con un poder de convencimiento, y me dan ganas de recibir a Cristo otra vez. No, hombre, si el tipo bien. Y hey, te felicito, que no sé qué, que no sé cuándo. Y a los días llega y me dice, pastor, no me ha dado mi nota. Fíjate que no le ha hallado, no te preocupes, tenés buena nota. Y empecé a platicar con él. ¿Y vos qué onda? Ya me contó que había matado no sé cuántos, que era de los meros el tipo. Y usted lo mira, dicen que los chiquitos son malos, tío. También los grandes, no se alegran los grandes que también tienen cola que les pisen, ¿verdad? Pero a lo que yo lo llevo es que no se alegra usted cuando alguien que usted sabe que ha dado una vida tremenda viene a los pies de Cristo, porque de algo al menos comprendemos y entendemos que el amor de Dios excede todo entendimiento. Y usted ya no lo ve como aquel malo, usted ya no lo ve como aquel, usted lo ve como la persona que arrepintió su corazón y se llegó a Cristo y Dios lo cambió. Pero el mundo no lo ve así. La gente dice, ay, eso, todos grandes malos ya se visten de largo, ya agarran una Biblia y ya son santos. No, lo que la gente tal vez no entiende es que las consecuencias, igual nosotros deberíamos de entender que las consecuencias las vamos a pagar. Eso no las va a borrar el Señor. Pero ¿qué sí le da? La oportunidad de llegar al cielo por medio de Jesús. Entonces Pablo dice, yo les tengo que predicar porque los gentiles en su inmensa mayoría eran idólatras. En su inmensa mayoría. Ellos tenían sus propios dioses y practicaban costumbres, por ejemplo, cosas que normalmente tenían templos a la fertilidad, donde iban y se acostaban y era normal ser adúltero, era normal beber, era normal hacer tantas cosas. Pero ahora Pablo dice, señores, por la misericordia de Dios, por la riqueza, algo incomprendible que la gente no entiende, ahora usted cabe aquí. Usted sabe que en el cuerpo de Cristo cabemos todos.
pero no por lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Jesús ha hecho. Claro, al venir al cuerpo de Cristo tenemos que adaptarnos. Le comentaba a mi esposa hace poco, hace como unos 2 meses, vi una noticia en la India de una jovencita que en ese entonces tenía 19 años, le cortaron las 2 manos en un accidente, no sé de qué, agrícola creo que fue, y fue el primer trasplante de manos, pero le trasplantaron unas manos de un hombre a la señorita, y entonces a la niña, pues era una jovencita de 18, 19 años, y les trasplantaron. Las manos que les pusieron eran como las de hombre. ¿Cómo son? Feas, hermano. De hombre, peludas, todas feas, pues. Y dice que literalmente la niña fue a partir de acá, que las manos, conforme se pegaron. Imagínense que es admirable cuántas terminaciones hay y con qué capacidad que Dios les daba, pudieron unirlos todos, pero duraron no sé cuántas horas, no sé cuántos médicos para poder unir todo y que esas manos no se fueran a morir. Lo interesante de eso es que con el tiempo fue pasando, el color de piel era más oscuro el del hombre que el de la niña. Sucedió que con el pasar del tiempo las manos se adaptaron al color del demás cuerpo. Si usted ha nacido de nuevo, cuando viene a los pies de Cristo y usted se congrega, usted agarra todo aquello que viene de Dios. Y me pareció interesante porque dice que botó los vellos, agarró el color de piel de la niña. O sea, las manos se adaptaron. Imagínense, nosotros como creyentes, no importa de dónde vengamos, que hayamos sido, si llegamos al Evangelio, de entrada tenemos que dejar las malas palabras. Como 4 dijeron amén. Tenemos que dejar los vicios. Tenemos que dejar la parranda. Si va a parrandear, que sea que toda la noche sin parar. Va. Sigamos, hermano. Avanzando. Dice, las inescrutables riquezas de Dios. Bueno, veamos algunas otras inescrutables riquezas de Dios. La salvación por fe. La gente no entiende que cómo nos salvamos solo por creer, solo por decir, solo porque ya le creo a Dios. No. Estamos creyendo en el sacrificio que Jesús hizo. Recuerde que en un estudio que hicimos hace poco, creo que hace un par de días siempre aquí, dijimos que la fe tenía 2 elementos. No sé si se acuerdan cuáles eran esos. Yo les expliqué que la fe tiene 2 elementos: salvación, sacrificio y fe. Esos son los 2 elementos de la salvación. Sacrificio, ¿quién se sacrifica? Jesús. ¿Qué hace? Paga un precio. ¿Por quién? Por nosotros. Ese es el primer elemento. Y el segundo, nuestra fe. Yo me salvo porque tengo fe en Jesús, que Él pagó por mí un precio. Amén. Entonces, una de las riquezas inescrutables que la gente cuestiona es eso: la salvación por fe. ¿Es posible? Y cuando usted cuestione, cuando usted le diga a uno que le diga que no, porque hay que hacer buenas obras, dígale: ¿y qué pasó con el ladrón que estaba en la cruz? Ahí con Jesús. ¿Qué pasó con él? Porque le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregúntele. ¿Se da cuenta? Ahora, otro misericordia o inescrutable milagro de Dios, ¿verdad? De los inescrutables riquezas de Cristo, están las bendiciones espirituales, hermano, y materiales. Todo el que llega a los pies de Cristo tiene que ser bendecido, sí, solo sí, en sus finanzas. Pero hay un detalle: que tiene que crecer espiritualmente. Porque cuando usted crece espiritualmente, usted ve como una bendición especial el poder comer, hermano. Ya uno dice: ay, como no tengo dinero, son los frijoles. Usted dice: gracias por los frijolitos que están en mi mesa. Mire, ¿qué cambia? Los mismos frijoles, hermano, hasta con gorgojo. ¿Qué cambia? Como usted lo ve ahora. Entonces Dios siempre da una bendición especial. Sin Dios usted dice: este carro todo viejo, ya quisiera tener un gran carro. Con Cristo usted dice: bendito sea Dios por este vehículo. Hoy, yendo para mi trabajo, se me quedó. De algo Dios me libró. Mire qué bonito. ¿Cómo cambian las bendiciones, verdad? El concepto de bendición ya no lo mira como una carga, ya no lo mira como un problema, lo mira como algo que Dios está mandando para su bendición. Ahora, vea conmigo Epístola 3 de Juan,
epístola tercera de Juan o tercera de Juan, en el capítulo 1, porque solo un capítulo tiene, dice en el versículo 2, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué más dice? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Se da cuenta? Estas son las inescrutables riquezas en Cristo, bendiciones espirituales y materiales. Usted ve una persona que siempre lo ve contento, con un salario mínimo, hermano, con hijos, con compromisos, y usted siempre dice, no, yo le estoy echando ganas a Dios y le doy gracias a Dios por este trabajito. Ahí vamos saliendo. Dios siempre pone algo cuando se crece espiritualmente. Pero cuando no, ay Dios, con este salario de muerte que tengo, ¿verdad? Y los hijos que no ayudan, hermano, y es una de quejadera. ¿Por qué? Porque no hemos crecido espiritualmente. Entonces, dentro de las inescrutables o inexplicables riquezas en Cristo están las bendiciones espirituales y materiales. ¿Sabe que también llegan bendiciones materiales? Muchas veces usted ni lo espera, hermano. De repente le dan regalitos de un lugar, de repente alguien le llama, de repente lo invitan a comer, de repente usted no sabe, le regalan su camisa. Alguna bendición siempre llega, pero tenemos que crecer espiritualmente. Y por cuestión de tiempo, hay dos bendiciones más. Hay bendición también, una bendición inescrutable, sabiduría y conocimiento. Libro de Colosenses, en su capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados, 2:2, Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿No es cierto que a partir que usted y yo llegamos a los pies de Cristo se nos hace más fácil sobrellevar nuestra relación de pareja? No digo que se vuelve amor y paz, pero de alguna manera usted empieza a bajar la guardia, empezamos a entender de alguna manera, Dios nos da sabiduría para manejar el dinerito que llega, sea mucho o sea poco, porque hay gente que si no tiene la sabiduría le llega dinero, pero así como le llega lo desarma. Entonces Dios le empieza a dar sabiduría para llevar su vida. Ahora usted entiende que ya no tiene 15 años, ahora entiende que usted ya tiene 20, que ya tiene 30, que ya 25, ahora entiende que ya tiene 40, ahora entiende que ya tiene 50, ahora se hace loco, ya no quiere saber ni cuántos tiene, ¿verdad? Pero poco a poco usted va viviendo de acuerdo a su edad. Ya no se amarga, ya no se complica. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el entendimiento y la sabiduría, el conocimiento. Y por último, Dios le da gracia y paz. Segunda de Pedro. Vamos a buscarlo, por favor. Segunda de Pedro 1:2, y con esto termino. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las cosas que no entendemos, de las riquezas de Cristo, Dios nos da gracia y nos da paz. Cuando usted conoce más de Dios, Dios le da la gracia donde usted llegue. Dios le da paz para enfrentar cualquier problema que sea. Se da cuenta cómo Pablo dice, señores, yo fui llamado para predicarles el evangelio a los gentiles, el evangelio de la salvación por fe, de la salvación por gracia, y Dios me ha dado esas para explicar y mostrar esas inescrutables riquezas de Cristo. Hay cosas que el mundo no las va a entender si no tiene el Espíritu Santo. Hay gente que no va a entender porque usted añora venir, cantarle al Señor, estar en su culto, porque no tienen el Espíritu de Dios. Todo esto solamente lo hace el Señor. Así que, mis amados hermanos, si usted puede ver, Pablo nos dice que si estamos en Cristo vamos a tener todas esas riquezas, pero si estamos y permanecemos en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.